darle las gracias a las compañeras y compañeros que organizan la Escuela Constituyente de Valparaíso. Aquí hay algunos compañeros con los cuales no nos veíamos desde el 21 de mayo, de la tremenda movilización que tuvimos en la región de Valparaíso y que terminó de manera muy mal, ¿no? A propósito de Rodrigo Avilés, marchábamos junto a él a un par de metros de distancia y con algunos de ellos, con algunos compañeros con los cuales estuvimos juntos el 21 de mayo, no los veía desde esa fecha y también desde las afueras del hospital. Estoy contento de poder verlos nuevamente, dar las gracias nuevamente dar las gracias a Julián por la lata, y no digo de latero, sino que por la lata explicación en torno a la situación del cobre en el país. Dar las gracias también por la versada exposición y los datos que él nos entregó. Y bueno, me piden que hable de agua. Gracias también a quien me presenta por los inmerecidos epítetos y calificativos. Voy a hablar en mi condición también de secretario general del Movimiento de Defensa por el Acceso al Agua, la Tierra y la Protección del Medio Ambiente, Moatima, de la provincia de Petorca. En esa condición voy a hablar en mi condición de secretario general de Moatima, que es una organización pequeña, de hombres y mujeres sencillos, que en la provincia de Petorca hace muchos años tomaron la decisión de ponerse de pie y demandar por la recuperación del agua. Yo diría que cuando se habla del agua, creo que hablamos del bien natural, del bien común más importante para la vida de las personas. Yo diría que hoy día a nivel mundial no hay una opinión distinta en torno a que, y muchos futuristas sí lo plantean, de que las próximas guerras van a ser por el agua. Naciones Unidas hace poco sostiene de que en los próximos 10 años la demanda mundial de agua va a exceder en un 56% la oferta real de agua que existe a nivel planetario. Yo digo que en este contexto general hoy día hay dos fuerzas que son contrarias, que son dialécticamente contrarias y antagónicas, que tienen visiones absolutamente contrapuestas en torno al tema del agua. Yo diría que quien mejor ejemplifica aquello en una posición, en la antípoda de esta posición, tiene que ver con Peter Brabeck, que es el CEO de Nestlé, que sostiene que toda el agua dulce del planeta debe ser de propiedad de las empresas y los ciudadanos, hombres y mujeres que necesitan esa agua, tienen que pagar por esa agua. Y yo diría que en la antípoda está Olivera, un compañero amigo nuestro, que fue uno de los líderes de la guerra por el agua en Cochabamba, que sostiene que el agua debe ser un bien natural común a disposición de los individuos, a disposición de los seres humanos. Y en una visión mucho más amplia, a propósito de estos largos periplos que hemos tenido que hacer por el país, a propósito de lo que sostienen los Peñis, los Huaychafes, los Loncos, las Machis, en la Araucanía, en el Gualmapu, que señalan que el agua, si bien es cierto, es fundamental e imprescindible para la vida de las personas, también es fundamental el agua para el funcionamiento de los ecosistemas, para el desarrollo de las economías locales. Yo diría que cuando hablamos de agua, hoy día en el país estamos enfrentados a un conflicto que en este minuto no tiene solución. Y digo que no tiene solución porque las posiciones son absolutamente contrarias, absolutamente distintas. Yo diría que en materia de agua, Chile tuvo dos códigos de agua antes del código de agua que se formuló en dictadura. Tuvo un código de agua del año 51 y un código de agua que se formuló en el año 67. Algunos autores lo refieren en el año 69, otros lo refieren en el año 67, este librito que tengo acá. Este código de agua se formuló en el marco de un gobierno demócrata cristiano, en el gobierno de Eduardo Frei Montalva, precisamente en el marco de la reforma agraria. En este código de agua, en el artículo número 9 de este código de agua, se sostiene que todas las aguas del territorio nacional son bienes nacionales de uso y de dominio público. En este código de agua se plantea la indivisibilidad del agua con la tierra, es decir, la unidad del agua con la tierra. El Estado concedía un derecho de aprovechamiento de aguas con arreglo a las necesidades de las personas y establecía caducidades por no uso. Y para poder comprender la problemática del agua en el territorio, habría que decir de que este código de agua es un código de aguas que, a propósito de la dictadura, a propósito de esta década, de las décadas del 70, del 80, en América Latina hubieron, de 20 países en América Latina, 18 países tuvieron gobiernos dictatoriales, gobiernos de facto. Y Chile, por cierto, no fue la excepción. Para poder explicar el código de agua es ineludible el tener que referirnos precisamente a ese periodo.
Y yo diría que ese periodo que va desde el año 73 hasta el año 1980 es un periodo feroz, atroz, que destruyó gran parte del tejido social en el país, que destruyó gran parte de las organizaciones populares, y aquellos hombres y mujeres que sostenían el gobierno popular fueron ferozmente castigados, precisamente por la dictadura. Dicho esto, habría que decir de que después de 7 años de feroz destrucción del tejido social, de feroz destrucción de las organizaciones populares, se da origen a esta nueva norma jurídica, que es la norma jurídica del 80, la Constitución Política del 80, que es la Constitución que todavía rige nuestros destinos, ¿no? Y es la norma jurídica que se superpone con respecto a cualquier otro tipo de articulado, con respecto a cualquier otro tipo de código, en particular el Código de Agua. ¿Por qué hablo de la Constitución Política del 80? Porque en esta Constitución, en el artículo 19, numeral 24, inciso 11, se encuentra fraguada la propiedad privada del agua. Es decir, al interior de este cuerpo, de esta norma jurídica, esta norma política, de esta norma que habla de derecho y que habla de deberes, se encuentra precisamente fraguada la privatización de las aguas. Y tuvieron que pasar 7 años precisamente para dar origen a este cuerpo, en el cual algunos de los que estamos acá, que somos los más viejos, votamos en esta Constitución. Y yo me recuerdo que cuando votamos el año 80, ¿te acordás? Nos cortaban un extremo del carnet de identidad. Ahora bien, en esta norma jurídica, artículo 19, numeral 24, inciso 11, se encuentra, por tanto, consagrada la propiedad privada de las aguas, y el preámbulo precisamente para dar origen al Código de Aguas del 81. Nosotros tenemos una presentación lata larga que hablamos de que en Chile han transcurrido 34 años de un modelo de lucro, usura y exclusión derivados de la privatización de las aguas. Es decir, si uno recurre a la historia para poder analizar el presente y proyectar el futuro, habría que decir que han transcurrido 34 años de un modelo de lucro, usura y exclusión que existe con las aguas en el territorio, que es absolutamente inédito a nivel planetario. No existe otro modelo privado de agua como el que existe en el territorio. Ahora bien, ¿cómo se explica el Código de Aguas del año 81? Aquí algunos me han escuchado en relación a esto. Me parece que es lo más didáctico en este marco de esta escuela constituyente, para poder ejemplificarlo con imágenes, para que pueda quedar relativamente claro. Y esto es una construcción nuestra, de nuestra autoría, que ejemplificamos el Código de Agua a partir de 4 derivadas. La primera derivada dice en relación que todas las aguas del territorio nacional son un bien nacional de uso público, pero en su primera derivada son también un bien económico. En su segunda derivada, no se asusten por estos personajes, en su segunda derivada el Código de Aguas le concede la prerrogativa al Estado de ser el Estado quien concede un derecho de aprovechamiento de aguas de forma gratuita y perpetua a estos particulares, ejemplificado acá por Mate, Frafra, Luxi, los que, amparados en las garantías constitucionales del artículo 19, numeral 24, inciso 11, incorporan ese derecho de aprovechamiento de aguas a su patrimonio y pueden, por ende, concurrir al mercado a comprar, vender o arrendar agua. En esta región, en la provincia de Petorca, 1 litro por segundo, que es lo que hoy día usted requiere de caudal para regar 1 hectárea de palto Hass de exportación, 1 litro por segundo tiene un valor nominal hoy día de 8 millones de pesos. Si uno camina más al norte y va a la región de Atacama, ese mismo litro por segundo tiene un valor nominal de 30 millones de pesos. Y si va a la región de Antofagasta, la provincia del Loa, donde estuvimos hace poco, ese mismo litro por segundo hoy día tiene un valor nominal de 60 millones de pesos. Es decir, el Estado concede un derecho de aprovechamiento de aguas de forma gratuita y perpetua, estos personajes lo incorporan a su patrimonio y pueden, por ende, concurrir al mercado a comprar, vender o arrendar agua. En una tercera derivada, el Código de Aguas del 81 se encarga de separar la propiedad del agua del dominio de la tierra. Hoy día existen propietarios de tierra que no tienen agua y propietarios de agua que no tienen tierra. Y en una cuarta derivada, para poder terminar en esta parte, es que el Código de Aguas creó 2 categorías de derechos de aprovechamiento de aguas: aguas consumtivas y aguas no consumtivas. Y la diferencia entre ambas categorías de derecho dice relación con la obligatoriedad de devolver o no devolver un caudal al río. En el caso de los derechos de aprovechamiento de aguas consumtivos, la gran mayoría de estos derechos, para ser muy preciso, el 73% de los derechos de aprovechamiento de aguas consumtivos se encuentran en manos de empresas agrícolas, el 9% en manos de empresas mineras, el 12% en manos del sector industrial
y el 6% de los derechos de aprovechamiento de aguas consultivos en manos de empresas sanitarias. Y a propósito de los derechos de aprovechamiento de aguas de uso no consultivos, que se destinan preferentemente a la generación de hidroelectricidad, hasta el año 2009, Endesa España era propietaria del 90% de los derechos de aprovechamiento de aguas no consultivos de todo el territorio. El año 2009 hay un reordenamiento de capitales y el año 2009, en él, una empresa público-privada italiana asume la propiedad del 81% de los derechos de aprovechamiento de aguas no consultivos del país. Ergo, raya para la suma, a propósito de estas 4 derivadas, hoy día el Estado de Chile no tiene soberanía sobre el bien natural más importante para la vida de las personas, el agua. Ahora bien, lo vuelvo a ratificar, estos son datos, los trajimos para esto, son datos bastante duros, los preparamos el año pasado, nos tocó hablar en París, en un encuentro mundial donde hablamos del modelo privado de agua. Esta fuente es la Estrategia Nacional de Recursos Hídricos que se formuló durante el gobierno de Piñera, 2012-2015, que da precisamente cuenta de esto. 73% de los derechos de aprovechamiento de aguas consultivos en el sector agrícola, el 9% en el sector minero, el 12% en manos del sector industrial y un 6% de estos derechos de aprovechamiento de aguas consultivos en manos de empresas sanitarias. Y a propósito de los derechos de aprovechamiento de aguas de uso no consultivos, hasta el año 2009, como referí, Endesa era propietaria del 90% de los derechos de aprovechamiento de aguas de uso no consultivos del territorio, y ese año, el año 2009, una empresa público-privada italiana, en él, asume la propiedad del 81% de los derechos de aprovechamiento de aguas de uso no consultivo de todo el territorio. Y a propósito de la privatización de las empresas sanitarias, lo voy a explicar un poquito más adelante. Aquí está, este es un cuadro que preparó Rodrigo Faúndez, que es el coordinador metropolitano de nuestra organización, en la región metropolitana, que hoy día está hablando en Antofagasta de lo mismo. Esto da cuenta de cómo hoy día las empresas sanitarias fueron transnacionalizadas y mercantilizadas. ¿Cuántos son de acá, de la región de Valparaíso acá? Es una pregunta bastante huevona, pero ¿cuántos somos de acá? Todos, ¿no es cierto? Bien. Me disculpan el exabrupto, generalmente cometo algunos exabruptos. La empresa sanitaria que nos provee de agua potable en la quinta región es ESVAL, la empresa sanitaria de Valparaíso. Esa empresa, ESVAL, aunque a ustedes les parezca absolutamente ilógico, los propietarios de ESVAL es el fondo de pensiones de los profesores de Ontario, Ontario Teacher Seasons Plan. Es decir, los profesores de Ontario, Canadá, son los dueños de la empresa sanitaria que a ustedes los provee de agua en esta región. Por eso cada vez que el Estado o cada vez que las comunidades pobres de esta región, estoy pensando en La Ligua, en Cabildo, en Petorca, cada vez que usted se queda sin agua, el Estado dice que este es un problema entre privados. En la región metropolitana, por ejemplo, la empresa sanitaria más grande del país en términos demográficos, en términos de cobertura, Agua Andina, los propietarios de Agua Andina es el grupo Akbar Suez, es decir, es de capitales españoles y capitales franceses. En Chile prácticamente el 95% de toda la provisión de agua potable que consume la población se encuentra transnacionalizada, se encuentra mercantilizada. Y el único espacio público colectivo de distribución de agua que existe en el país, que existe en el territorio, son los sistemas de abastecimiento de agua potable rural, que a nivel nacional suman 1.605 sistemas de abastecimiento de agua potable rural, que hoy día se encuentran absolutamente colapsados prácticamente en todo el territorio. En la provincia de Petorca hay más de 45 sistemas de abastecimiento de agua potable rural y hoy día no hay agua. No hay agua en ningún pozo de abastecimiento de agua, particularmente en las comunas, en las localidades perirurales y rurales de la provincia de Petorca. Ahora bien, esta es la parte que más me gusta, que es ponerle cara precisamente a la privatización de las aguas, y lo titulamos como los responsables del modelo de lucro, usura y exclusión que existe con las aguas en el territorio. Bueno, nos aparece este primer personaje, nadie se asuste. Este huevón efectivamente es quien privatiza las aguas en el país el año 81, a propósito del gobierno dictatorial, del desgobierno, de la dictadura que existía en el país. Es quien privatiza las empresas sanitarias. Pero comienzan a aparecer algunos personajes concertacionistas, particularmente Eduardo Frei Ruiz-Tagle, quien al unísono, con 3 mandatarios de América Latina que generalmente los citamos siempre, Sánchez de Lozada en Bolivia, Fujimori en Perú y Menem en Argentina,
son los que toman la decisión de privatizar las empresas sanitarias. Podríamos decir que este hueón no es tan malo, porque cuando privatiza las empresas sanitarias conserva el 35% de la propiedad de las empresas sanitarias como propiedad pública, ¿de acuerdo? Decir también, creo que Julián lo refería, de que Frey, a fines del año 96, algunos citan a principios del 97, Frey en Antofagasta y Menem en San Juan firman el famoso Tratado Binacional Minero, que nos compete directamente porque el Tratado Binacional Minero se encargó de entregar las nacientes de nuestras cuencas a la megaminería. Es lo que ha posibilitado, por ejemplo, un proyecto criminal como el proyecto Pascualama. Es lo que posibilita, por ejemplo, que en Caimanes, la minera Los Pelambres del grupo Luxic, haya instalado el tranque de relave El Mauro en el curso natural de las aguas del estero El Pupío, contaminando y comprometiendo la vida de los comuneros de Caimanes desde el año 2006 en adelante. Decir además que el tranque de relave El Mauro, emplazado en el curso natural de las aguas del estero El Pupío, recibió su resolución de calificación ambiental y su aprobación en el año 2004, durante el gobierno de Lagos, y en el año 2006 se comenzó con la construcción de este tranque de relave, que es el tranque de relave más grande de América Latina y que hoy día toda la evidencia científica, y cito a Chernichen, que es el presidente, es el encargado del capítulo de medio ambiente del Colegio Médico, ha confirmado una y mil veces que las aguas de bebida de la población de Caimanes hoy día se encuentran contaminadas con metales pesados, arsénico, plomo, cadmio, etc. Ahora bien, ahí estamos. Este personaje privatiza las empresas sanitarias y conserva el 35% de la propiedad de las empresas sanitarias como propiedad pública. Pero aparece el Capitán Planeta y el Capitán Planeta toma la decisión de liberar por completo la propiedad pública de las empresas sanitarias al mercado. Ella, no sé si alguien se puede irritar en este auditorio, ella, durante su primer mandato, habría que decir que en materia de agua no dijo nada, que durante su primer mandato se reunió con Rockefeller en Nueva York, junto con algunos conspicuos hoy parlamentarios como Tellier, por ejemplo, y otros, no porque le tenga mal al personaje en cuestión. Y a propósito de aquella reunión, el proyecto Pascualama siguió adelante. Aparece este personaje y habría que decir que este huevón en su gobierno, antes de que concluyera el primer año de su mandato, termina de vender la propiedad pública de las empresas sanitarias Esbio, Esal y Aguas Andinas. Esal, Esbio y Aguas Andinas, recaudando para el Estado de Chile algo así como 1.100 millones de dólares, que nadie sabe cuál fue el destino final de esos recursos. Y bueno, ella, se repite el plato. Esto es como la crónica de una muerte anunciada, ¿no? Se volvió a repetir el plato. Y habría que decir que acá, en nuestra región, en su primer discurso presidencial de su segundo mandato, muchos de nosotros nos encontrábamos en la calle el 21 de mayo del 2014, el anuncio que fue más ovacionado en el hemiciclo fue cuando dijo que iba a hacer de las aguas un bien nacional de uso y de dominio público. Pues bien, ¿qué hizo Bachelet? Nosotros estábamos presentes en la Comisión de Recursos Hídricos de la Cámara de Diputados en junio del 2014, cuando se estaban discutiendo algunas modificaciones a algunos articulados del Código de Aguas del 81, y fuimos testigos de la presencia de la ministra Rincón y el ministro Undurraga, que le pide al diputado Lemus, que presidía la Comisión de Recursos Hídricos en ese minuto, que se postergara la votación en torno a las reformas al Código de Agua, ya que el gobierno quería hacer aportes sustantivos a lo que ahí se estaba discutiendo. Lemus toca la campana en el corazón financiero y político del país, se vota y todos acuerdan esperar la indicación que va a entregar el gobierno. Finalmente, ¿qué es lo que hace Bachelet? Envía al Congreso en octubre del 2014 una iniciativa de ley en materia de aguas que no toca el artículo 19, numeral 24, inciso 11, es decir, mantiene la propiedad privada de las aguas, incorpora en su indicación sustitutiva un cambio en el concepto de derecho de aprovechamiento de aguas por el de concesión, a 30 años para los derechos de aprovechamiento de aguas de uso no consultivo y a 20 años para los derechos de aprovechamiento de aguas de uso consultivos, pero solo para el 10% del agua que falta por entregar. Es decir, no toca ni la gratuidad ni la perpetuidad del agua ya entregada. Y además, en su indicación sustitutiva que envía al Congreso, no toca el artículo 56 del Código de Aguas. ¿Cuál es la importancia del artículo 56 del Código de Aguas? Que son las famosas aguas del minero. ¿Qué significa eso? Significa que aquí en el plan de Valparaíso, por ejemplo, llegara
un grupo de empresarios fuertemente conectados a los centros neurálgicos del poder y tuvieran un yacimiento de explotación de hierro, de cobre, de oro, de lo que sea, si ellos alumbran agua en su yacimiento, no tienen la obligación de declarar esa agua a la DGA, ni tienen la obligación de pedir el derecho de aprovechamiento de agua. ¿Qué significa esto? Significa que el uso competitivo de las aguas asociadas a la extracción de minerales se superpone con respecto a cualquier otro uso de las aguas, incluyendo el agua de bebida de la población. Estuvimos en el archipiélago de Chiloé hace poco, y en el archipiélago de Chiloé, todo el borde costero del archipiélago de Chiloé se encuentra peticionado para distintos yacimientos. Eso significa que esos yacimientos, cuando entren en función, en el caso de alumbrar agua, es decir, de detectar agua en su yacimiento, ese uso competitivo de las aguas se superpone con respecto a cualquier otro tipo de usos. A estos personajes los hemos denominado los responsables del modelo de lucro y usura que existe con el agua en el país. Decir algo más, Bachelet, el gobierno o el desgobierno de Bachelet, en marzo del 2015 incorporó también una iniciativa de ley en materia de glaciares, que está discutiéndose en el Parlamento amplia y profusamente, y en esa iniciativa de glaciares se compromete a proteger el 21,3% de los glaciares que se encuentran contenidos en parques nacionales. Es decir, una iniciativa del todo insulsa, del todo improcedente, puesto que esos glaciares contenidos en parques nacionales ya se encuentran protegidos. Y el 78,7% de los glaciares restantes quedan al arbitrio de los gobiernos de turno para poder declarar una reserva estratégica glaciar. Es una ley absolutamente orientada precisamente a salvaguardar los intereses de la minería, y lo que parece curioso es que se entregue un proyecto de ley en una indicación sustitutiva en materia de código de agua y se haga otra ley distinta en materia de glaciares. ¿Cuál es la importancia de los glaciares? La importancia de los glaciares es que son la reserva estratégica de agua dulce más importante del país, que hoy día se encuentran en manos de la megaminería. Ahora bien, nos pidieron que habláramos de las demandas del movimiento social que lucha por el agua, del cual nosotros somos parte como organización, y lo que hemos dicho básicamente es que aquí en el país es fundamental terminar con el modelo de lucro-usura que existe con el agua. Terminar con los instrumentos privatizadores de las aguas, es decir, es fundamental terminar con el Código de Aguas del año 1981 y es fundamental también terminar con el Tratado Binacional Minero, que no garantiza el agua para las comunidades. Aquí tenemos un matiz con el Julián y nosotros hablamos de recuperar el agua para las comunidades y los territorios. No hablamos de nacionalización. Y no hablamos de nacionalización porque no nos importa una nacionalización al estilo de Codelco, por ejemplo, o el porcentaje de propiedad pública que hoy día tiene Codelco, comillas, nacionalizada, porque Codelco todo el mundo sabe que está secuestrada por los patrones de turno. Hoy día entiendo que el gerente general o el director de Codelco es un tipo que gana 30, 35 millones de pesos mensuales, y por tanto hoy día Codelco no es el ejemplo más nítido, o la propiedad pública de Codelco no es el ejemplo más nítido en materia de nacionalización. Nosotros en esta región, a propósito de Codelco Ventana, tenemos efectos tremendos provocados precisamente por Codelco Ventana. Si alguien pudo ver el año pasado un reportaje del programa En la Mira, Zonas de Sacrificio, aquí en Ventana, aquí en Quintero, habían viejos que estaban tipificados como los viejos verdes, y no lo digo desde el punto de vista sexual, ni lo digo tampoco desde el punto de vista de nada. Y esos viejos estaban tipificados como los viejos verdes porque esos individuos estaban supurando arsénico por el cuerpo. Estamos a pocos kilómetros de las turbinas de Codelco Ventana, aquí en Puchunca. Y por tanto, ese tipo de nacionalización nosotros no lo queremos. Y nosotros decimos que queremos recuperar el agua para las comunidades y los territorios. Y cuando decimos que queremos recuperar el agua para los territorios, queremos decir de que tiene que haber prelaciones de uso con respecto al uso de las aguas, y la principal prelación de uso con respecto a las aguas es el agua para la vida, el agua para los servicios higiénicos, el agua para la producción de alimentos, y el resto de las actividades económicas que se puedan dar en ese territorio tienen que estar íntimamente vinculadas a las particularidades de los territorios. Recuperar la propiedad pública de la empresa sanitaria. Aquí un par de deslices. Hace un par de meses atrás, nos enteramos por el periódico El Mostrador que Aguas Andinas, una empresa sanitaria la más importante del país, estuvo pagándole un canon a Andrés Saldívar entre octubre del 2006
y marzo del 2010, 5 días antes de que asumiera como senador, le estuvo pagando un canon de 150 unidades de fomento mensuales. Es decir, durante 4 años le estuvieron pagando aproximadamente 3,5 millones de pesos, eufemísticamente, para que este parlamentario, instalado hoy día en el epicentro financiero y político del país, a pocas cuadras de aquí, hiciera seguimiento parlamentario para la empresa sanitaria. Esa misma empresa sanitaria, Agua Andina, estuvo financiando la Fundación Libertad y Desarrollo, estuvo financiando la Fundación Jaime Guzmán, estuvo financiando a Chile 21, y lo que hicimos hace poco tiempo atrás fue ir a la Superintendencia de Servicios Sanitarios e ir a la sucursal de Agua Andina a preguntar si ese canon que ellos estaban destinando a la casta política en el país estaba saliendo del pago de las tarifas o si estaba saliendo de las utilidades que generaba precisamente la venta de agua. La Superintendencia de Servicios Sanitarios nos contestó hace poco, hace una semana atrás, y la Superintendencia de Servicios Sanitarios nos dice que ellos no tienen ni facultades ni competencias para poder informarnos, puesto que son empresas transnacionalizadas y privatizadas. Es decir, hoy día las empresas sanitarias no solamente son un pingüe negocio para sus propietarios, sino que también las empresas sanitarias hoy día se encuentran íntimamente vinculadas a la perpetuidad de una casta política que en la práctica hoy día es responsable de este modelo. Y cuando digo de este modelo, estoy hablando de un modelo de despojo. Muchas veces se nos habla del neoliberalismo, muchas veces se nos habla de los simientes que hoy día permiten este modelo que existe en el país. Y yo creo que el neoliberalismo se explica de la mejor manera cuando hablamos de un modelo de despojo. Un modelo de despojo de los bienes naturales comunes y también un modelo de despojo en materia de derechos sociales. Aquí hay muchos cabros con los cuales hemos marchado precisamente demandando educación gratuita y de calidad para todos. Con no pocos hemos marchado por el derecho a la salud. Con no pocos hemos marchado por la recuperación de los bienes comunes, el cobre, el agua, la tierra. Y hoy día hay un esfuerzo contumaz también por privatizar las semillas. Es decir, el modelo de despojo que existe en el país en materia de derechos sociales y de bienes naturales comunes, la verdad que no tiene parangón. Recuperar, por tanto, la propiedad pública de las empresas sanitarias. Formular políticas reales de protección de glaciares. Hoy día las políticas de glaciares que hay son una política de glaciares al servicio de la minería y de la megaminería química a cielo abierto, en particular. Construir una nueva institucionalidad hídrica. Y cuando digo construir una nueva institucionalidad hídrica, piensen lo siguiente. Quien ejerce las funciones de policía en los ríos y quien entrega los derechos de aprovechamiento de aguas es la Dirección General de Aguas, la DGA, que depende del Ministerio de Obras Públicas. Antes de que bajara el río Copiapó, en este verano boreal, el río Copiapó se encontraba sobreotorgado 8 veces, es decir, la institucionalidad pública entregó 8 veces más derechos de aprovechamiento de aguas que el agua realmente disponible en los acuíferos. ¿Hay alguien aquí en la provincia de Petorca? ¿Hay algún vecino mío de la provincia de Petorca? Los ríos Ligua y Petorca se encuentran sobreotorgados 5 veces. El río Petorca entró en restricción y en agotamiento el año 1997 y el río Ligua fue declarado en restricción y agotado el año 2004. Sin embargo, la Dirección General de Aguas continuó concediendo derechos de aprovechamiento de aguas a políticos y empresarios ladrones y corruptos como Pérez Lloma o como Cerda en circunstancias que los ríos se encontraban absolutamente agotados. Nosotros tuvimos un diputado en esta región, Eduardo Cerda García, que siendo diputado en ejercicio y fue diputado hasta marzo del 2014, era miembro de la Comisión de Agricultura de la Cámara de Diputados y legislaba en materia agrícola y en materia de aguas. Y cuando logramos instalar al interior del Congreso una comisión investigadora que vale en callampa, porque las comisiones investigadoras no tienen ningún grado de vinculación con la institucionalidad jurídica, ese diputado era miembro de la comisión investigadora. Y fue miembro de la comisión investigadora hasta febrero del 2011, cuando una comisión de la Dirección General de Agua fiscaliza su campo, encuentra 4 pozos de captación de agua subterránea. Cada pozo tenía 2 litros por segundo legalmente constituido a través del 4º transitorio ley del mono, que fue una iniciativa de ley que tuvo por espíritu regularizar los derechos de aprovechamiento de agua de los pequeños agricultores. Tenía 8 litros por segundo legalmente constituido y regaba 300 hectáreas de cultivo de paltojas de exportación. Pues bien, hasta ahí llegó su participación en la comisión investigadora de la Cámara de Diputados. No obstante, hoy día el presidente regional de la Democracia Cristiana, hoy día el embajador plenipotenciario para Isla de Pascua y la isla Juan Fernández, y hoy día es el encargado de velar por la asignación de agua y de energía
a la población de Isla de Pascua y de Juan Fernández, designado por el gobierno de Bachelet. Terminar con la persecución y criminalización de los dirigentes sociales que luchan por el agua. No son pocos los que están perseguidos, los que están criminalizados. Lo decía el Julián, yo soy de los huevones que está firmando, precisamente por haber denunciado a Pérez Lloma por robar agua. Ayer, antes de venir para acá, me tocaba firmar y estamos con una orden de arraigo precisamente por haber denunciado a Pérez Lloma por robar agua. Y lo que es curioso es que en el país robar agua, me la reconstruye por favor. Lo que es curioso es que en el país robar agua es una falta administrativa. Y una falta administrativa que está tipificada con 20 UTM. Es decir, políticos y empresarios que forman parte de este modelo de despojo y que tomaron la decisión de lucrar a costa del sacrificio de las mayorías sencillas del país con un bien natural indispensable, el agua, cada vez que son infraccionados por robar agua, pagan las 20 UTM y siguen robando agua. En circunstancias que piensen lo siguiente, cuando hablamos de un bien natural común indispensable para la vida de las personas como el agua, cuando hablamos de que los acuíferos se encuentran sobreotorgados en nuestra región 5 veces, piensen ustedes los efectos o las derivadas que tiene vivir privado de agua. Cuando uno piensa el territorio, desde Arica, Parinacota hasta Magallanes, todas las ciudades fueron construidas en torno a los cursos de agua, por una cuestión de sentido común. Piensen que en una comunidad privada de agua, nos pasa en Petorca, por ejemplo, en nuestra región, en una comuna pobre que a lo mejor algunos de ustedes conocen, hoy día hay más de 3.000 viejas viviendo solas, y lo digo de cariño. 3.000 mujeres viviendo solas porque sus compañeros tuvieron que emigrar del territorio privados de agua. Es decir, hoy día el robo de agua provoca derivadas de tremenda connotación, soberanía alimentaria. Si el agua desaparece en las comunidades de los pequeños agricultores que producen 1/3 de todos los alimentos que hoy día consumimos en el mercado interno. Si hoy día la privación de agua afecta de manera irreversible el identitario local, la identidad territorial. Pregunta, ¿es posible que hayan hombres y mujeres en esta región que hoy día tengan que cagar en bolsas de plástico porque están privados de agua? ¿Es posible que hoy día haya hombres y mujeres en la provincia de Petorca que tengan que bañarse por presas? ¿Es posible que en el país se encuentre naturalizado que a usted le entreguen agua a través de camiones de aljibe? ¿Es posible que en este país hoy día los cuadros de diarrea infantil en comunas pobres como en Cabildo hayan crecido en un 200% debido a la mala calidad de agua de bebida de la población que hoy día le suministra a la empresa Esval? Porque Esval se quedó con sus pozos secos. Y como Esval se quedó con sus pozos secos, le dijo a los pequeños, a los medianos y a los grandes, dejen de huellar, no siembren más, no planten más, dedíquense a vender agua. Y hoy día los que vivimos en la provincia de Petorca vemos permanentemente en la arquitectura caminera decenas de camiones de aljibe vendiendo agua. Es un tremendo negocio. ¿Por qué? Porque hoy día un metro cúbico de agua en la provincia de Petorca vale 4 lucas. Hoy día un camión de aljibe que hace 20 metros cúbicos sale 80 lucas. Y tenemos a un empresario del agua, Tantauco, en la zona del Guindo, a la salida de Cabildo, donde sus pozos tienen la capacidad cada 23 minutos de abastecer 3 camiones de aljibe. Es decir, ese tipo vende cada 1 hora, vende 9 camiones de aljibe a un pingüe precio de 80 lucas el camión aljibe. Es decir, en 1 hora ese individuo se embolsa 720.000 pesos por vender agua. Y finalmente, por cierto, que es fundamental, a propósito de la pertinencia de estar acá, es fundamental una nueva constitución. Es decir, para poder recuperar el agua es fundamental derogar el artículo 19, numeral 24, inciso 11. Hoy día usted puede reformar todos los artículos del Código de Agua, pero finalmente la norma jurídica que se superpone es una constitución política que fue fraguada a sangre y fuego y que todavía hoy día rige los destinos del país. Por tanto, nosotros decimos que es fundamental formular una nueva constitución que derive del ejercicio de la soberanía popular. Léanlo como quieran. Cuando digo que derive del ejercicio de la soberanía popular, que derive de esto, que derive precisamente de que aquí todos tenemos la capacidad de ser constituyentes. A nosotros no nos interesa hoy día la consulta que va a hacer el gobierno en los territorios porque sabemos que la consulta no es vinculante. Y hoy día, por tanto, la tarea que tenemos todos los que estamos de acá es precisamente impugnar esa mierda de consulta que va a hacer este gobierno. Porque va a ser una consulta que no va a ser vinculante. Y ahí, ¿qué es lo que hay que impugnar? ¿Qué es lo que hay que interpelar? Hay que interpelar el procedimiento y hay que interpelar el contenido de la Constitución que hoy día se intenta fraguar
precisamente aquí, en el corazón financiero y político del país, en el Congreso. Finalmente todos sabemos que esa constitución que hoy día ellos intentan reformular o reorientar, no va a cambiar el modelo de despojo que existe en el país. Seguramente lo va a teñir con algunas decisiones ciertamente liberales, de algunos derechos, de algunas garantías, pero en rigor el modelo de despojo se va a mantener. Ahora bien, esto lo puse aquí poéticamente, y lo hice anoche, y tiene que ver con "y los ríos bajaron". Y estoy hablando de mi provincia, de la provincia de Petorca, de lo que pasó hace pocos días atrás. Hace una semana atrás cayeron en la provincia de Petorca 150 milímetros de agua. 150 milímetros de agua. En esa provincia llevábamos, ¿cuánto? 15, 18 años sin que escurriera agua superficial por estos dos ríos. Ríos que se encuentran absolutamente sobreexplotados, sobreotorgados, y que fueron sobreotorgados precisamente para salvaguardar los intereses económicos de políticos y empresarios corruptos, como Pereyoma, como Cerda, como Yuneman, como Trivelli, como Pihuonca, como Huistabile, como Aurelio Monte, etc. Fueron sobreotorgados precisamente para eso. Fueron sobreotorgados para salvaguardar el interés económico asociado a la explotación de paltos de exportación en suelos que no tienen aptitud de cultivo. Porque hoy día el país tampoco tiene instrumentos de ordenamiento territorial espacial asociados a las capacidades de uso agrícola de los suelos. ¿Hay alguien aquí de Quillota? ¿Qué significa eso? Significa que si yo soy un hueón como esto y estoy fuertemente conectado a los centros neurálgicos del poder, yo podría desmontar el Cerro de la Campana y colocarle palto. Conseguirme derechos de aprovechamiento de agua estando los acuíferos agotados y dedicarme a la producción de palta. Eso ha sucedido en la provincia de Petorca históricamente. La provincia de Petorca hoy día es considerada el epicentro nacional de la violación del derecho humano al agua. Y aquí quiero decir lo siguiente. El 28 de julio del año 2010, a propósito de una moción del gobierno de Evo Morales, en el marco de la Asamblea General de Naciones Unidas, se salvaguardó el derecho humano al agua y su saneamiento, y 122 países concurrieron con su firma precisamente a salvaguardar ese criterio, incluyendo Chile. Y Chile hoy día eso no lo respeta, porque esas decisiones que toma Chile en el ámbito internacional no son vinculantes, precisamente porque existe una camisa de fuerza que impide precisamente a las mayorías sencillas del país recuperar derechos sociales y bienes naturales comunes que hoy día están al arbitrio del mercado. Y los ríos bajaron. Y esto pasó en la provincia de Petorca. Estos viejos que estaban acá se pusieron a cantar el himno nacional en el río Petorca cuando vieron el río escurrir. Y de repente uno empezaba a pensar, a lo mejor aquí hay a lo mejor algún antropólogo, aquí a lo mejor hay algún psicólogo, a lo mejor aquí hay algún sociólogo en este dilecto espacio. Y la verdad que habría que preguntarse por qué la gente reaccionaba de esta manera. La gente no veía agua en los ríos por más de 18 años. Y estos viejos que están acá son un matrimonio que tiene 80 años. Este viejo que está acá es un viejo de Petorca y su compañera. Y el viejo, cuando vio esta imagen, dijo: ahora me puedo morir tranquilo. Esta fue una imagen que ha dado la vuelta al país. Son hombres y mujeres que no veían el río escurrir. Y los cabros chicos también. Aquí han habido una pila de cabros chicos que nacieron, son una generación completa de niños que nacieron en estos 18 años que nunca vieron el río. Nunca vieron el río y se extrañaban de ver agua en el río. Y no sabían si meterse al río o si no meterse al río. Y a lo mejor puede ser poético, puede ser, para nosotros es tremendamente emblemático esta situación. Una situación en la cual fue la naturaleza la que reparó lo que el ser humano transformó en objeto de lucro y de usura. No fuimos nosotros, a pesar de todos los años de lucha, a pesar de la gran cantidad de veces que nos hemos tomado las carreteras, a pesar de la gran cantidad de veces que nos hemos ido presos, a pesar de la gran cantidad de veces que hemos hablado en distintos escenarios prácticamente en todo el país, desde Arica a Parinacota hasta Magallanes, diciendo que hay que recuperar el agua. No fuimos nosotros, fue la naturaleza la que reparó temporalmente el que escurriera agua por los ríos de la provincia de Petorca. Esto es una imagen del puente que está en Vallehermoso. En Vallehermoso, en este puente, nunca hubo agua. La gente no ocupaba este puente. O sea, la gente miraba el puente y decía: ¿para qué sirve esta hueá si no hay agua? Y se volvieron a secar. Estas imágenes son de ayer. Las tomamos ayer en el río, las traje para esto, y se volvieron a secar. El agua en los ríos duró 5 días o 4 días. 5 días duraron. Entonces, cuando uno va a la explicación por qué duraron 5 días,
existe un estudio hecho durante el gobierno de Piñera, una empresa, Geosyn, que fue mandatada por el Ministerio de Obras Públicas para que hiciera un estudio, es rimbombante el título, un estudio de teledetección aeroespacial para la identificación de estructuras de drenes en los ríos Ligua y Petorca. ¿Saben cuántos drenes se descubrieron en el año 2011 en los ríos Ligua y Petorca? 65 drenes. Los drenes son obras de ingeniería que van bajo tierra y que tienen por finalidad precisamente acaparar el agua que se encuentra en las napas freáticas. Duró 5 días el agua en los ríos y en esa condición hoy día ya están los ríos. Es decir, toda el agua que las últimas noticias tituló en la portada, se acabó la sequía en la provincia de Petorca, hoy día nuevamente la sequía se vuelve a resituar en el imaginario colectivo de la población. Pero también todos los medios de Copesa son mentirosos, porque no hablan de los problemas estructurales de la sequía. Hay un problema que es estructural y que tiene que ver precisamente con la enajenación de este bien común, de este bien natural común, el agua. Los medios de prensa no dicen de que aquí existen políticos y empresarios fuertemente conectados a los centros neurálgicos del poder, que así como se roban el cobre, también se roban el agua. Recuerdo, te escuchaba, Julián, y pensaba en los lienzos de los compañeros de Huasco, y pensaba en los lienzos de los compañeros de Tierra Amarilla, que dicen que sin oro se puede vivir, sin cobre se puede vivir, pero sin agua nadie vive. Si ustedes hacen este ejercicio y nos encerramos aquí 12 días, aquí, y dejamos de consumir agua durante 12 días, lo más probable es que sean pocos los que salgan gateando por esa puerta. Porque un cabro chico cuando nace, el 90% de su composición es agua. El 70% de toda la composición de los adultos que estamos acá es agua. De eso estamos hablando. Estamos hablando de que existe en el país un modelo de despojo en torno a un bien natural común indispensable para la vida de las personas y que hoy día se encuentra al arbitrio del mercado. Y cuyas raíces históricas tienen que ver precisamente con los gobiernos de facto que operaron en la década del 70 y el 80, pero también tiene que ver con la indolencia, la falta de coraje de una casta política que perpetuó el modelo y lo perfeccionó. Es cierto, Pinocho privatizó el agua, pero también no es menos cierto que fue la Concertación la que perfeccionó el modelo de lucro y usura con el agua que existe en el país. Hoy día los ríos se encuentran en esa condición, duraron 5 días en los acuíferos. Y aquí generalmente colocamos esta foto. Aquí hay algunos compañeros de la Unión Nacional Estudiantil, amigos nuestros. Por ahí está Marciano, por ahí está uno de los amigotes nuestros, Larry. Estas fue imágenes de la primera marcha nacional por el agua. En esa primera marcha nacional por el agua estos compas marchaban con ese cartel: ¿recuperaremos el agua a la buena o recuperaremos el agua a la mala? ¿Y por qué lo coloco? ¿Por qué coloco esa imagen? Muchas veces nos dicen que el agua no se puede recuperar. Y habría que remontarse a lo que ha sucedido en América Latina. En América Latina han habido 2 procesos de recuperación de las aguas. Un proceso institucional en Uruguay, el año 2004, cuando a la elección de Tabaré Vázquez se le pregunta o se hace una pregunta vinculante a la población y el 63,6% de la población uruguaya dice: queremos que el agua sea un bien común, queremos que el agua sea un bien público. Pero también hay una experiencia de masas, el año 2000, en Cochabamba, en Bolivia, donde no pocos bolivianos perdieron la vida, donde no pocos bolivianos fueron salvajemente golpeados. Y lo hicieron básicamente porque tomaron la decisión, la población de Cochabamba, de salir a la calle para expulsar a las transnacionales que lucraban con el agua. Ese proceso de masas terminó de manera exitosa. Y terminó de manera exitosa porque el agua fue recuperada como un bien público, como un bien común. Han tenido problemas después. Y los problemas que han tenido después han tenido que ver precisamente porque la primera decisión fue nacionalizar el agua, nacionalizar los servicios de abastecimiento de agua potable de su población. Pero a la larga, esas empresas que fueron nacionalizadas se pusieron o se comportaron de la misma manera en algún minuto de la historia, de la forma en la cual se comportó la empresa privada. Hoy día el agua es un bien nacional de uso y dominio público, pero la gestión comunitaria es fundamental, donde las comunidades participan en las prelaciones de uso, donde las comunidades participan en la administración de este bien común. Y no sé si se han dado cuenta que yo no hablo del agua como un recurso. Y no hablo del agua como un recurso porque cuando hablamos del agua como un recurso, estamos precisamente dando pie a que hoy día el lenguaje también se encuentra colonizado. Y digo que el lenguaje se encuentra colonizado porque el hablar de un bien natural común como un recurso es un reflejo inequívoco del modelo extractivista que existe en el país.
Hoy día hay un modelo extractivista que existe en el país que transforma las aguas, transforma el cobre, transforma el litio, transforma la tierra, transforma la semilla en recursos, en circunstancias que son bienes naturales comunes indispensables para la vida de las personas. Hay dos experiencias y habitualmente cuando queremos provocar, siempre en nuestro propósito, dejamos la pelota picando acá. Y digo que dejamos la pelota picando acá porque la pregunta que habría que hacerse, y que es una pregunta de sentido común, ¿algunos de los que está acá creen que el agua la vamos a recuperar de manera institucional? ¿Algunos de los que está acá creen que existe la voluntad política en la Cámara de Diputados o en el Senado para impulsar una iniciativa de ley que recupere el agua para las comunidades y los territorios? ¿Que termine con la privatización de las empresas sanitarias? ¿Alguno de los que está acá cree que este proceso va a ser de manera institucional? ¿O alguno de los que está acá cree que este va a ser un proceso de masas? Yo me inclino y asumo la responsabilidad de lo que voy a decir, de que esto tiene que ser un proceso de masa, necesariamente. Y ese proceso de masa se está estructurando en torno al país. Algunos nos huevean, nos dicen, están hablándole a un ejército imaginario. Y déjenme decirle que es una mala noticia, porque ese ejército imaginario se está estructurando. Se está estructurando en Galvarino, se está estructurando en Curacautín, se está estructurando en Calama, se está estructurando en todo el territorio. Porque la gente comprende que hoy día sin agua no puede vivir. En Calama estuvimos en un campamento que se llama Calameños Unidos. Está en el corazón de Calama. Ahí hay hombres y mujeres, 450 familias, 2.000 cabros chicos y como 4.000 perros, donde no hay agua ni hay electricidad hace 3 años. ¿Qué hicieron? Se colgaron del alumbrado público, le pincharon las cañerías a Agua Antofagasta, que es del grupo Luxi, y que hoy día se lo vendió a un consorcio colombiano, y están colgados del agua, y están colgados de la luz. Los pacos van frecuentemente a descolgarlos del agua, y van frecuentemente a descolgarlos de la luz. Y ellos persistentemente se vuelven a colgar de la luz, y se vuelven a colgar del agua. Pero lo que quiero decir es que en este jaguar que nos vende pomada, en este jaguar de los pentas, los soquimich, los cabal, la agua sanitaria, la empresa sanitaria, en este jaguar hoy día existen ciudadanos, hombres y mujeres que viven privados de agua. Y viven privados de agua a lo largo de todo el territorio. Y yo no sé, con esto concluyo, yo no sé si existe alguna lucha que tenga mayor sentido común que recuperar el agua para las comunidades y los territorios. No sé si hoy día existe alguna lucha de mayor sentido común que terminar con individuos, hombres y mujeres, cagando en bolsas de plástico o bañándose por presa. Porque finalmente, durante el gobierno de Piñera, Piñera dijo, voy a bombardear nubes, voy a construir la carretera hídrica, voy a infiltrar las napas freáticas, y el hueón terminó entregándole bidones a las comunas pobres, como sucedió en la provincia de Petorca. Y este gobierno que le rinde pleitesía a Luxi, a Mate, a Angelini, a propósito de que Mate y Angelini fueron nuevamente beneficiados con el decreto ley forestal 701, fraguado en dictadura el año 1974, que le entregó todos los suelos de secano de la Araucanía y del Gualmapu a estas dos familias, que hoy día secan las comunidades porque se les ocurrió la brillante idea de colocar euca y colocar pino en las comunidades, particularmente de nuestros pueblos indígenas, donde un eucalipto consume el equivalente a lo que consume 8 ciudadanos, 100 litros de agua en régimen de corta diariamente. Yo no sé si eso es permisivo. O sea, yo no sé si eso no nos convoca o no nos revela. Termino. Yo creo que el agua la vamos a recuperar a la mala. No tenemos ni una confianza que esta agua la vamos a recuperar de manera institucional. Ninguna. Y hoy día se estructura en torno al país y es una mala noticia. Es una mala noticia precisamente para los buenos que lucran con el agua. Es una mala noticia decirle hoy día de que ese ejército de ciudadanos invisibles se está estructurando. Es gente que hoy día está cortando carreteras, es gente que está impidiendo el negocio de la hidroeléctrica, está impidiendo el negocio de las forestales, está impidiendo el negocio de la agroexportación. Y no porque sean obtusos, no porque sean ecologistas duros, porque se comprende hoy día que la lucha por el agua es la defensa de la vida. Eso es lo que está en discusión hoy día. Hay un componente ideológico, por cierto, y de ese componente ideológico yo doy cuenta. Y cuando digo que doy cuenta de eso, hoy día existe un modelo de despojo que no tiene parangón en el país. Y cuando digo que no tiene parangón, ese modelo de despojo hay que hacerlo mierda en el país. Y eso significa que todos los ciudadanos que estamos acá deben de comprender que cuando se discute la formulación de una nueva constitución que emana del ejercicio de la soberanía popular, muchas veces suena entelequia los quórum calificados, las leyes de amarre, pero cuando se habla de la nueva constitución desde el sentido común, desde los bienes comunes, desde la recuperación del cobre, desde la recuperación del agua,
A la gente le hace mucho sentido aquello. De repente nos podemos meter mil pajas hablando de los quórum calificados, de las iniciativas de ley, de la relación entre el Ejecutivo y el Poder Legislativo. Pero cuando hablamos desde los sentidos, desde los bienes comunes, a la gente hoy día le importa esto. Por cierto que le importa formular una nueva constitución que emane del ejercicio de la soberanía popular, que emane de la recuperación de nuestros derechos, que emane de la recuperación de los bienes naturales comunes. Nosotros como organización, y reivindicando a Guevara, tomamos la decisión hace mucho tiempo de ponernos de pie y echar a andar. Gracias.